Thaís, Gadea Lara. Thaís, muy buenos días. Bueno, buenos días para mí, buenas tardes para vos. ¿Cómo va? Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo estás ahí? Bueno, no sé si puedo aportar algo de la gastronomía que están diciendo, pero sí voy a decir que esta semana acá en París comí mucho queso y variado, así que eso es lo único que puedo aportar, mientras obviamente estaba trabajando. Y como sí, bien dijiste, estoy acá, como pueden ver, de fondo en París, porque ayer y hoy se realizó esta cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que fue convocada por el gobierno de Francia, también junto con otros colaboradores, e incluso también desde un inicio había sido, digamos, con el apoyo también de el país caribeño de Barbados, en donde este encuentro lo que buscaba era empezar a iniciar, las conversaciones sobre una cuestión que es fundamental y que la venimos hablando mucho nosotros en los programas, que es lo más importante en lo que hace a la acción climática, y es básicamente el dinero, ¿no? El financiamiento que se necesita, sobre todo en los países en desarrollo y en los países que están más expuestos a los impactos del cambio climático, para que puedan implementar políticas climáticas tanto para reducir las emisiones como también para adaptarse a los impactos, ¿no? Y teniendo en cuenta en un contexto global en donde encima muchos de esos países coinciden con tener deudas financieras, vaya sea el caso, ¿no?, de Argentina. Ayer fue fue la jornada, digamos, la primera y la más completa, en donde hubo distintas, reuniones, obviamente, a puertas cerradas, y reuniones bilaterales entre los distintos líderes que participaron y también representantes del sector privado y de bancos multilaterales. Hubo también unas mesas redondas que esas sí fueron abiertas al público, y hoy lo que ocurrió a lo largo de toda la mañana, conducido casi, te diría, por el presidente de Francia como una suerte de moderador, como que se recapitularon cuáles fueron las principales conclusiones, ¿no?, que se sacaron de esas distintas conversaciones, y como para marcar un poco también los pasos a seguir. ¿Te parece? Hice, a ver, un resumen, porque imagínate que era un montón. Claro, por supuesto. Algunos apuntes de qué es. Si no, imagínate que podría estar haciendo 3 programas explicando cada cosa. Pero a ver, financiamiento es un tema muy técnico, y acá lo que se buscaba es cómo hay que empezar a modificar toda esa estructura financiera, ¿no?, que se había establecido con otras finalidades luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy tiene que responder ese sistema financiero a otras necesidades, entre ellas las dos principales que se pusieron acá en juego es esto de, poder combatir la pobreza al mismo tiempo que actuar frente al cambio climático. Entonces, algunas de las cuestiones, ¿no?, que se han consensuado: primero, el hecho de que ningún país tendría por qué elegir entre si pone dinero para combatir la pobreza o para actuar ante el cambio climático, sino que el dinero tiene que estar disponible para que al mismo tiempo pueda hacer frente a las dos crisis. Después, el hecho también de que una vez que se pone el recurso, la implementación y la adaptación que se va a hacer de ese financiamiento va a depender también de las características de cada país, y esto es una cuestión más bien vinculada, ¿no?, con lo que hace la transición energética, en donde, por ejemplo, algunos países están más avanzados y otros quizás tienen que ir dando el financiamiento primero a otras áreas. Dos otros puntos claves: obviamente se necesita más dinero, tanto de lo que es el financiamiento público como del financiamiento privado. Ahí representantes como la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lo que decía es, ojo, por ejemplo, no con los filántropos, que gracias por todo el dinero, ¿no?, que ponen, decía ella, pero no tienen que destinar el dinero hacia donde ellos quieren, sino hacia donde realmente se necesita. Entonces, esta cuestión de que más dinero, pero que vaya realmente a donde, ¿no?, están las necesidades. Y algo sí importante: las modificaciones que tienen que empezar a darse en organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el Banco Mundial, el nuevo director, que asumió hace 3 semanas y que, por suerte, vamos a decir, Nacho, no es negacionista como era el anterior, dijo que, por ejemplo, el Banco Mundial, el objetivo de él es que pueda empezar a implementar una política de que, por ejemplo, un país, ¿no?, endeudado, un país en desarrollo vulnerable, que ante, por ejemplo, un evento climático extremo, una catástrofe, suspender por ese momento la deuda para que pueda responder en su financiamiento a la crisis que tiene en ese momento. Algo que en algunos países se hizo, por ejemplo, durante la pandemia.
Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, algo que interesa mucho a la Argentina y que tiene que ver con cómo hacer para aliviar las deudas financieras de los países para que ese dinero vaya justamente también a acción climática. En esto recordemos, Nacho, Gustavo Petro, el presidente de Colombia que estuvo ayer, es el que viene liderando, ¿no?, este pedido de que haya nuevos métodos, como por ejemplo el canje de deuda por acción climática. Todo esto son conversaciones, no es que ya existe el canje de deuda por acción climática. No, empezaron las conversaciones. Lo que pidió Macron es que sea un consenso firmado por los países aquí presentes y que si alguno no lo quiere firmar, que escriban en el anexo los motivos. Y es un consenso que no es legalmente vinculante, o sea, acá no es que si hay un incumplimiento de algún tipo de sanción, pero sí lo que quieren es que cada 6 meses haya un reporte de revisión de cómo se viene implementando y que se vuelvan, ¿no?, a reunir dentro de 2 años. No sé si sobre esto, algo que no se haya entendido, así después paso a contarte otra cosita del que estuvo polémico ahí representando a América Latina. Ahí lo que entiendo es que cambio de deuda no es cambio de deuda por hacer compost. O sea, es cambio de deuda por acción, claro, por acción climática, pero bueno, la acción climática va a salir dinero. Claro, vos te lo decís en lo del cómo sería un posible canje de deuda. Sí, claro, bueno, canje de deuda por acción climática. ¿La acción climática cuál va a ser? ¿Hacer compost? ¿Ir a comprar carne en un tupper? No. Te diría que eso, vos estás yendo a un ejemplo que es el que menos me preocupa. Yo, de hecho, acá en las reuniones que tuve esta semana con distintos representantes, ¿no?, de los organizadores del evento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, le hice una pregunta a uno de los representantes en que era, bueno, pero ojo, porque también tenemos que definir acción climática. Acción climática va a ser que, por ejemplo, en Argentina se invierta en energías renovables o que vaya vaca muerta porque el gas, algunos lo consideran el recurso de transición. Y ahí se quedó, bueno, esas discusiones también, ¿no?, son las que se van a tener que dar para que efectivamente, una vez que el dinero esté sobre la mesa, porque acá lo que estamos hablando es que primero hay que resolver la primera parte, que es que acelerar, ¿no?, que el dinero desde distintas fuentes y de los compromisos que aún no se cumplieron esté sobre la mesa, pero después sí va a ser muy importante la trazabilidad, o sea, que ese dinero llegue a destino, que llegue a tiempo y que efectivamente sea para acción climática. Y sobre eso, Nacho, es que quien fue muy crítico fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, que estuvo hoy en lo que fue el evento de cierre, y en donde básicamente dijo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dejan mucho que desear en función a las necesidades y a las expectativas que hay sobre ellos. Y automáticamente puso el ejemplo de la Argentina, en donde se refirió a la deuda contraída durante el gobierno de Macri y dijo, dieron dinero y no se sabe hoy dónde está ese dinero y nadie tampoco lo controló, ¿no? Como también culpando en esa falta de transparencia, ¿no?, que hay de las instituciones. Y habló de algo muy concreto que para él decía, bueno, la conversación sobre clima igual tiene que ir más allá y hablar de las desigualdades que hay y sobre todo de cómo hay que modificar el sistema financiero. Dijo, si no cambiamos las instituciones financieras, el tema del clima es una broma. Así que fue el que se mostró más crítico, el que se mostró también junto con algunos países del continente de África crítico respecto de que no hubo durante estos 2 días novedades sobre el compromiso que asumieron los países desarrollados de movilizar $100.000 millones al año hacia los países en desarrollo. Lo único que dijo Macron es que los análisis y el conteo de números daría que a fin de este año se estaría llegando, pero ahí, Nacho, hay que ser muy detallista. ¿Por qué? Porque la cifra a la que el compromiso al que se podría estar llegando es a los $100.000 millones que tendrían que haber movilizado en 2020. Es decir, todavía después, si se cumple eso que todavía no se ha cumplido, faltaría ver, ok, ¿y cuándo se va a, digamos, a poner sobre la mesa los $100.000 millones de 2021, 2022, 2023 y 2024? Entonces hay que ser ahí, yo ya estoy viendo algunos titulares en que no es tan así y hay que ser cuidadosos con esto. Por eso es que también hay varias críticas, ¿no?, ya desde la sociedad civil en que este encuentro no fue lo suficientemente ambicioso. El propio Macron y otros representantes dijeron, bueno, estamos acá y todos estamos descontentos y sabemos que hay que hacer más, pero bueno, hay que tomar esto como un espacio en donde empezaron estas conversaciones que hace unos años no se daban y que habrá que, sí, yo creo que hay que empezar después, Nacho, a seguir de cerca, bueno,
cómo se va a dar la reestructuración dentro del Fondo Monetario Internacional, qué va a pasar con estos cambios en el Banco Mundial que quiere hacer el nuevo director. Y algo muy importante que dijo Lula, que la región de América Latina empiece también a unirse más, por ejemplo, con una moneda en común. Él dijo, ¿por qué las transacciones comerciales entre Argentina y Brasil tienen que ser en dólares? Así que ahí, es como que hay que sacar varias cosas que después, ¿no? Por su propia cuenta y más allá de lo que sea un consenso más global o entre varios países, pueda llegar a haber ahí avances concretos. Thaís, muy completo como siempre el laburo, tu columna. Lo que quiero que me cuentes es qué plan hay hoy para París. ¿Es viernes en la noche? ¿Hay alguna cuestión cultural para ir a hacer? ¿Algún show? ¿Algún recital? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Salir con amigos? ¿Cuál es hoy la noche de París? Bueno, voy a seguir trabajando un poquito más porque la cumbre acaba de terminar, pero la idea hoy es descansar. Pero a mí, si me preguntás a mí en París, lo que me gusta hacer es caminar. Okay. Y caminaré. Encima se termina oscureciendo tipo 10 de la noche, así que probablemente haga eso. No sé si después de estar varios días en distintos idiomas, ¿viste? Y todo el tiempo, no sé si... Porque si no te iría a ver algo de jazz, pero no, creo que hoy voy a disfrutar, voy a caminar, ¿no? Como Medianoche en París, la película, voy a hacer eso. Sos una pequeña Lisa Simpson. Claro, es buenísimo. Bueno, eso Hermione, no había muchas más opciones. O sea, eran esas dos. Thaís, te mando un beso enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y la próxima semana seguramente ya nos veamos desde Londres, que ahí termino mi tour de cobertura internacional por ahora. Dale.